Garabandal rezaban el rosario con el puro Ave María y el Padre Nuestro, no se sabían cada uno de los misterios del rosario. Sí. Y se impactan al ver que las niñas en el trance están repitiendo los misterios, algo que ellas no conocían y que les enseña esta entidad. Los fenómenos son mucho más amplios de lo que nos han dicho a nivel religioso. Si lo analizamos con una mirada crítica y objetiva, hay paranormal, hay religioso y hay ufológico. Pues va a llegar un momento donde todo se va a oscurecer y solo van a sobrevivir los que se metan al interior de sus casas, tapando puertas, ventanas y prendiendo veladoras benditas, que esas veladoras serán lo único que ilumine y proteja durante esos 3 días. La religión, pónganle el nombre que quieran, cualquiera, no me dirijo a una, nos aleja de la verdad, porque nos hace ver las cosas así. Cuando hay un abanico tan amplio de conocimiento y de datos históricos que dices, esto no lo puedo decir porque si lo digo allá me van a tachar de rebelde, ¿no? De conspirativo, o sea, muchas cosas. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Y hoy, familia, es una ocasión bastante especial. Tenemos a una invitada muy querida, muy amada por toda la comunidad de Extra Anormal Podcast y me pone muy feliz que hoy esté nuevamente con nosotros Lourdes Gómez. ¿Cómo estás? Querido amigo, encantada de estar aquí contigo nuevamente, esta vez en tu estudio que me da tan buena vibra y tan buenas sensaciones por la acogida y lo bien que se comporta la comunidad Extra Normal conmigo. Estoy súper agradecida y bueno, pues es un honor estar aquí. Muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación de Johanna. Gracias también por acompañarnos aquí en Tuxtepec. Me da mucha ilusión que nos acompañen aquí en nuestra ciudad, ya se los comenté y siempre lo digo con los invitados que vienen de lejos, de fuera, ahora sí que vengan a nuestra ciudad, nos pone muy feliz, amiga. Y qué bueno que el estudio te da buena vibra, porque dicen por ahí que la gente que ha entrado con nosotros como que se sienten pesados, como que se siente raro. ¿Tú no sentiste nada extraño? La verdad que no, me siento muy en casa con estas cruces, estos elementos, esta simbología antigua de ese papel que cubre las paredes. Sí. Me siento muy bien, me gusta este ambiente y creo que es el escenario perfecto para hablar de misterio. Perfecto. Tenemos 2 temas importantes que vamos a abordar esta noche. La verdad es que me entusiasma porque hay uno del que se conoce mucho y uno del que se está conociendo apenas, yo creo que en Latinoamérica, tal vez me equivoque, que es Garabandal. Los 3 días de oscuridad, las profecías, el apocalipsis, la gran tribulación, un tema bastante importante. Pero antes de iniciar, familia, me gustaría, amiga, que las personas que te están conociendo por primera vez nos des, así que tus redes, quién eres, a qué te dedicas. Muchas gracias, pues me llamo Lourdes Gómez, soy periodista y escritora, he enfocado mi carrera al mundo del misterio. Considero que estos temas son importantes porque cuando hablas de aspectos desconocidos de nuestro mundo, generas curiosidad en el público. Sí. Y haces que la mente se aperture o se abra a otras conciencias y otras realidades. Y desde la antigüedad hasta nuestros días, cuando el ser humano ha sentido curiosidad y se ha empezado a hacer preguntas sobre el mundo que le rodea, es cuando ha ido avanzando o evolucionando como especie. Me dedico por eso al misterio, lo hago desde un punto de vista periodístico y sobre todo a través de mi podcast, que pueden encontrar como Noche de Lluvia Podcast.
Gracias, amiga. Ahí dejo en la descripción, ya sabes, familia, los enlaces para que vayas y escuches el podcast de mi amiga, que de verdad está genial, genialísimo. Y antes de empezar, también me gustaría decir a la familia de YouTube, por favor, suscríbete al canal. Mucha gente ve los episodios, pero muy pocos se suscriben. Suscríbanse y activan las notificaciones. Y en Spotify también hay una opción que dice seguir. Si le das ese botoncito, te voy a dar un regalo, te lo prometo. Gracias a todos y vamos a empezar. A ver, las veces que has estado con nosotros, amiga, nos has platicado de grandes investigaciones que has hecho. Has estado en lugares impresionantes donde muy poca gente, o la gente común, vamos a decirlo así, tiene acceso a archivos, a testimonios que han impactado a muchas personas que nos has contado aquí. Y lo mejor es que no solamente se queda en te lo voy a contar, hay evidencia de lo que tú haces. Y eso está muy, muy bien. Nos has hablado de grandes misterios, de cómo se entrelaza el fenómeno ufológico con algunas apariciones eclesiásticas, muchas cosas que hay en común. Y hay una aparición mariana que de verdad me ha impactado mucho desde el momento que lo vi en tu canal, porque también está en su canal para que también pasen a verlo. El tema de Garabandal. Entonces, no sé si podamos empezar por ahí. Claro que sí, amigo. Fíjate que cuando hablamos de las grandes apariciones marianas del siglo XX, ¿no? Fátima, sobre todo, queremos ver evidencia, queremos ver fotografías de la época, tener información de primera mano. Y esto no siempre es fácil. En primeras, porque fue en una época donde no había un acceso tan importante al material fílmico como ocurre hoy día. Y también, en segundo lugar, por muchas veces la censura que se produce con este tipo de informaciones a nivel eclesiástico. Okay. Pero si tenemos que hablar de una aparición mariana donde haya mucho material, videos, fotografías y evidencia, sobre todo porque duró mucho tiempo, unos 4 años, se trata de la aparición mariana de Garabandal, que tuvo lugar en España en los años 60 y que cambió la vida y está cambiando a la fecha la vida de millones de personas que han encontrado en el mensaje de esas 4 niñas videntes una respuesta a los problemas de nuestro mundo y a lo que estaría por venir, Paco. Ok, bueno, yo estuve leyendo un poquito algunas notas que están en internet acerca de lo que pasaban con estas niñas. Son 4 niñas que entraban en trance, que veían. Hay algo que ahorita en un momento van a ver, y lo estaba viendo y lo volví a sentir cuando me mostraste la fotografía. El rostro de estas pequeñas es un rostro tan angelical, tan diferente al de un niño al momento de estar viendo esta aparición. Es algo impresionante. Este fenómeno ocurre, nos platicabas, en un pueblo muy rural que es Garabandal, donde no solamente han pasado ese tipo de situaciones, sino hay mucho la mezcla del tema de ovnis. ¿Qué sucede ahí, Lourdes? Pues estamos en el norte de España, en un pueblo llamado Garabandal, muy pequeñito, una aldea situada en una montaña o macizo montañoso conocido como Peña Sagra. Ajá. Que ese detalle llama la atención. Y en los años 60, más ahora si sigue estando aislado y es una zona rural, en los años 60, en una España de posguerra y de dictadura, el aislamiento era total. Los pocos habitantes o las pocas familias que allí vivían se dedicaban a la ganadería y a la agricultura, pues sobre todo, claro. Y no tenían contacto prácticamente. Me decía hace poco Jacinta, una de las videntes, que no tenían medios de comunicación, y ellas pensaban que Santander, que es la ciudad grande más cerca de Garabandal, que ahí se terminaba todo, que no había nada más. Y en ese ambiente tan rural, cierto día, a comienzos de los 60, 4 niñas, Conchita, Jacinta, Loli y Maricruz, deciden hacer una travesura. Se dice pues que ellas se dirigen al manzano, un árbol perteneciente a un maestro del pueblo, para robar unas manzanas y comérselas. Una tarde de verano, y después de llevar a cabo ese acto de probar las manzanas,
se empiezan a arrepentir, sienten remordimiento de lo que han hecho y en esos momentos Conchita, una de las 4 niñas, cae en trance, pero cae a plomo, o sea, cae de repente al suelo, se escucha un golpe súper fuerte al contacto de sus rodillas con el suelo y no respondía a ningún llamado por parte de las otras 3 niñas. Ellas se asustan, piensan que está ocurriendo algo grave y cuando iban a salir a buscar ayuda, estaban cerca de la iglesia del pueblo en esos momentos. Las 3 caen también, igual que han caído Conchita, poseídas por algún tipo de energía o, no quiero ofender a nadie desde el punto de vista religioso, en trance o arrobamiento místico, y observan, enajenadas por completo de la realidad, a un niño muy bonito, con alas rosadas, que le parece un ángel. En esa primera aparición, Paco, no hablan con él, solamente hay pues un intercambio de miradas, pero será la primera de cientos, me atrevería a decir miles de apariciones a lo largo de unos 4 años. O sea, en 4 años pasó, o sea, ocurre algo que a partir de ese momento empieza a suceder. Así es, fue la primera y parece ser que ese ángel las prepara o les anuncia lo que va a ocurrir, y es que va a venir a visitarles la Virgen María. Entonces ese ángel, al igual que ocurrió con Fátima en 1917, habla con ellas, las llega pues a platicar de la importancia de la primera comunión, como que las prepara para el evento que van a vivir. Y posteriormente la aparición que se produce es la de la Virgen, una mujer muy bonita, una jovencita que en algunas ocasiones, porque son muchas apariciones, tiene al niño Jesús en brazos, que platica con ellas de una forma muy cercana, que juega con las niñas, que se interesa por la vida sencilla de esas niñas. Ellas a lo largo de todos estos años han manifestado una y otra vez que hablaban cosas pues muy normales de a qué se dedicaban, ¿no? Pues vamos al campo a ayudar a nuestra familia, y sobre todo lo más interesante y en lo que más hacía hincapié esa señora resplandeciente es en la importancia del rezo del rosario, pero no de cualquier forma, sino con una cadencia, con un tono, una velocidad y una vibración determinada. Los miles de testigos, que hay fotos de eso, que estaban viendo a las niñas en trance, ven que ellas están recitando el rosario, y la gente de Garabandal que conoce a las niñas se impacta porque en aquella época, dada la poca formación que las niñas tenían, no se sabían los misterios. En Garabandal rezaban el rosario con el puro Ave María y el Padre Nuestro, no se sabían cada uno de los misterios del rosario. Y se impactan al ver que las niñas en el trance están repitiendo los misterios, algo que ellas no conocían y que les enseña esta entidad, y sobre todo la velocidad, como si el ritmo y la vibración, como si fuera una mantralización, fuera la clave. Mantralización, le diste al punto, Lourdes. En cuanto me dijiste velocidad, vibración, muchas personas, bueno, en este podcast han escuchado la palabra mantra, que es prácticamente una mezcla de todo lo que acabas de decir, con la cual se emite una frecuencia y se puede llegar a tener un contacto con algo hablando de allá arriba, algo, no sé cómo lo llamarías tú, algo extraterrestre, o sea, arriba de la tierra. Entonces, lo que pasaba con estas niñas es que se reunían, toda la gente llegaba a ver cuando entraban en trance. ¿Qué esperaban ver? ¿Por qué se reunían? ¿Solamente el ver a las niñas? ¿Qué sucedía con las personas cuando estaba sucediendo esto? Ellas no se reunían. Hay mucha gente que ha criticado el fenómeno de Garabandal diciendo pues que las niñas lo inventaron, que las niñas lo idearon. Las niñas cada una estaba en su casa, y este tipo de llamados o este tipo de trances tenían lugar de forma totalmente ajena a ellas. En conjunto cuando estaban las 4, por separado en sus casas en mitad de la noche, pasaba de día, pasaba de noche. No todas les ocurría a la vez. Como os decía al principio, fue Conchita la primera que cae en trance,
y después las otras 3. Había días a lo largo de 4 años donde las 4 estaban en el trance, Sí. otros días solo 2, otros días 3, otros días 1. No todas entraban en el encuentro a la vez. Ajá. Y cuando esto ocurría es muy curioso porque las niñas hablaban de 3 llamadas, las famosas 3 llamadas de Garabandal. Ante todos los interrogatorios que las niñas sufren, tanto por parte de la maestra del pueblo como del cura y más tarde de médicos y sobre todo de autoridades de la iglesia, ellas explican que sienten como una alegría interior, una primera llamada, donde ellas ya saben que algo está a punto de ocurrir. Como una emoción que va fluyendo. Lo has definido perfecto, una emoción, un algo por dentro, un hormigueo que les indica que algo va a pasar, estando por separado. Después hay una segunda llamada, donde esa emoción se vuelve más fuerte y ellas se ponen en camino hacia Los Pinos, que es la zona del pueblo de Garabandal, donde ellas normalmente tienen sus encuentros con la Virgen. Y ya estando cerca de Los Pinos y habiendo llegado, cada una desde su casa, sin haber quedado... ¿Al mismo tiempo Al casi? mismo tiempo, Wow. porque todas habían sentido el llamado, ya llega el tercer llamado, el más intenso, que es donde entran en ese trance místico, enajenadas de la realidad y en contacto con la Virgen, según ellas, que la advocación que se asegura que se aparecía en Garabandal era la Virgen del Carmen. Este aspecto de los llamados es súper interesante, Paco, porque sin afán de ofender, hay que decir que otra gente en otros sectores que no es el religioso, por ejemplo el ufológico, sienten también ese sentimiento antes del avistamiento de un ovni. Aquí en México tenemos investigadores como Emanuel Uza en Tijuana, que es uno de los vigilantes del cielo más importantes de México, Sí. que las ocasiones en las que yo he escuchado que pues ha platicado esto con Johanan, con mi esposo, que es quien se dedica más a la investigación ovni, Emanuel dice que él puede fotografiar o videograbar objetos voladores no identificados en la frontera entre Tijuana y San Diego porque siente algo en su interior, está en casa tan tranquilo y siente algo que le dice que es el momento, El llamamiento, que salga, ¿no? Y se ponga a grabar y graba. Entonces yo encuentro ahí un vínculo y no es ser irrespetuosa, es simplemente que veo como periodista un nexo de unión Claro. y un mismo tema interpretado de forma diferente. Exactamente. De hecho, bueno, lo que tú comentas es como la magia. O sea, a final de cuentas, es un ejemplo. Las brujas, magos, hechiceros, magia. Para los escépticos, el placebo. Para las personas que están en la espiritualidad, es el decretar. O sea, es un fenómeno que es visto por cada persona, que es una mente diferente y lo va viendo conforme sus creencias, su cultura. Pero es interesante cuando encontramos un hilito que te conecta a otro y vas viendo la semejanza, ¿no? En ese aspecto, las niñas sentían el llamamiento, el entusiasmo, la felicidad. Llegaban al lugar, caían en trance. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Cuánto tiempo estaban así? Pues sabes que es muy interesante, Paco, que en el trance no solamente podían llegar a estarse quietas, las niñas interactuaban con la aparición. De repente, algunas personas observaban que empezaban a lanzar piedras las niñas y decían, ¿por qué hace esto? Y luego ellas explicaban que estaban intentando jugar con el niño Jesús, lanzándoles piedritas. Platicaban con la Virgen, caminaban en trance a una velocidad increíble, que la gente, que eran miles de personas allí a la espera de que las niñas entraran en el trance, la gente las perseguía y de la velocidad que ellas tomaban no les podían alcanzar. Wow. Hay testigos que aseguran que caminaban por esa cuesta que da a los 9 Pinos en Garabandal, que es una cuesta que además está empinada y con piedras, hacia atrás, en trance, sin caerse y sin tropezarse Ni en lastimarse. ningún momento. O personas que manifiestan que Jacinta, una de las videntes, entró en trance sobre una rodilla y estuvo 1 hora y media sin moverse, sin lastimarse. La gente en estos trances de repente intentaba dar a las niñas en los ojos. Las niñas no se inmutaban y ya veis qué molesto es que alguien te intente picar en un ojo, Sí. pincharles alfileres,
acercarles pues llama para ver si se Ok. quemaban, y en ningún momento reaccionaban. También era impactante para los testigos escuchar el golpe de las niñas al caer. Hay imágenes donde están tendidas o están prácticamente así, que os las pasaré para que las pongamos, están así. Gracias. Y las niñas, la gente que lo veía desde fuera, el golpe seco al caer, o sea, algo se han hecho, jamás se lastimaron. Los doctores, había médicos que llegaban a examinarlas y durante el trance las tomaban la muñeca, veían que estaban rígidas, que estaban frías, trataban de moverlas y era imposible. Si una de ellas estaba así mirando la aparición con el rostro transfigurado, intentaban, de hecho hay una foto de un médico intentando moverla y no había fuerza humana que moviese a las niñas. A ver, tenían habilidad, tenían fuerza. A ver, esto que voy a decir lo digo con mucho respeto, pero como en este caso, o sea, yo del lado paranormal, yo voy hilando también ciertas cositas y es muy parecido a una posesión. Digo, en este caso, pues no es por una entidad maligna, obviamente, pero cuando lo es, hay una parte de que cuando la entidad maligna posee el cuerpo, por más daño que se haga, no, este no va a morir. De hecho, lo que pasó con Annalise Mitchell, la historia de la cual se inspiran para hacer el exorcismo de Emily Rose, ella al final, cuando parte de este mundo, lo hizo por un tema de desnutrición, por anemia. O sea, no fue, ella literal se quebraba los huesos, se dejaba caer y se azotaba sobre sus rodillas, autoatentaba contra ella, pero eso no le provocaba la muerte. Hasta el momento que está en este ritual y es cuando pasa ella mejor vida. Pero a lo que voy, hay personas con las que yo he platicado que son expertos en el tema de exorcismos y ellos lo dicen, mientras esa energía esté dentro del cuerpo, no va a suceder nada, no hay dolor, no hay, o sea, el cuerpo no se inmuta y es algo muy similar ahí, Lourdes. Sí, como dices, hay desde luego pues una semejanza entre ese caso de infestaciones de tipo negativo con el fenómeno místico del trance, del arrobamiento y las llamadas marchas extáticas, que es lo que tenían las niñas, caminar en estado de trance. Sabemos que en pláticas que tenían con la Virgen, ellas, porque en aquella época de oscurantismo incluso creo que llegaron a pues, hacer penitencias fuertes las niñas, ¿no? El uso de determinadas cosas para, bueno, pues mortificarse, y les dijo que no, que eso no era necesario, y las niñas jamás sufrieron ningún daño, todo lo contrario, para ellas la aparición o la charla con la Virgen era un momento de felicidad. Okay. No sé si tenga que ver que se manifiestan los mismos fenómenos, pero son unas entidades positivas y otras negativas, yo no lo sé. Estamos tratando con mucho respeto de, desde luego, poner sobre la mesa lo que los médicos detectaron en las niñas. Ok. Cuando ellos tenían esta interacción, se acercaba a la gente. Hay una foto donde están, esa foto me encanta, donde está la pequeña y aquí la van a ver con el rostro totalmente lleno de luz, una felicidad de otro nivel y mucha gente alrededor observando. La gente también interactuaba con ellas en el sentido de darles algo, de hablarles, algo así. Pues las niñas estaban completamente enajenadas de la realidad. Ajá. Pero sí que es verdad que en mitad del trance podían llegar a interactuar, sobre todo a través de objetos. La gente que llegaba hasta Garabandal aseguran que la Virgen besaba objetos que la niña les entregaba. Rosarios, anillos, bueno, pues sobre todo temas de elemento religioso para bendecir a la persona. Sí. Entonces, las niñas o bien los llevaban todos colgados o se los ponían en mesas alrededor, y las niñas en estado de trance eran capaces de desenrollar toda la maraña de rosarios que allí había y entregarle cada uno a su dueño, o sea, una precognición y un conocimiento sobrenatural, imposible de conocer por medios o cauces naturales. E incluso un episodio muy curioso, Paco, que es que una persona
entregó un objeto cosmético, lo que se ha venido a conocer como una polvera, un elemento pues con polvitos de los que nos ponemos las mujeres, y hubo gente presente que dijo que qué falta de respeto entregar algo cosmético para que la Virgen lo besara. La sorpresa es que cuando las niñas salen del trance, aseguran los testigos de Garabandal que dicen que la Virgen, al llegar hasta ese objeto, dijo una frase enigmática. Dijo: aquí estuvo mi hijo. Y fue impactante porque la persona a la que pertenecía ese objeto había hecho como una prueba. Se puso muy emocionada porque dijo: es que aquí dentro se escondieron hostias consagradas durante la Guerra Civil Española para dársela a los enfermos o a personas para que las tomaran cuando estaban a punto de ser ejecutadas. Entonces, efectivamente, sí, ahí hubo hostias consagradas durante la guerra escondidas en ese objeto cosmético para ayudar a las personas ajusticiadas en la guerra española. Qué fuerte. Hay un momento, tengo entendido, nos contabas, donde ellas también podían en ese trance hablar con espíritus humanos. Así es, fíjate que hubo un sacerdote, el padre Andreu, que era teólogo y que era de los muchos sacerdotes que llegaban hasta Garabandal pues por curiosidad, pero negando por completo los fenómenos. De hecho, la Iglesia, la postura durante mucho tiempo fue de negar y hasta amenazar a las niñas y a sus familias por todo esto. Entonces uno de estos teólogos, el padre Andreu, llega hasta Garabandal. Se le requiere para dar misa ese día porque faltaba el sacerdote, da la misa y después, junto con el resto de la turba de gente, sube hasta los pinos para observar el supuesto trance de las niñas. Esa tarde, él, a escasos centímetros de las niñas, sufre también alguna especie de episodio místico en el cual dicen que su rostro se queda por completo pálido, se transfigura, cambia y grita en varias ocasiones: milagro, milagro, milagro. Después de eso, él se tiene que ir a una población cercana. Dicen que en el camino, en todo momento estuve diciendo: las niñas dicen la verdad, hoy es el día más feliz de mi vida, qué madre tan buena tenemos en el cielo. Y después de decir estas palabras, fallece. ¿Qué? En pues la treintena de edad, sin ningún problema previo de salud, sin explicación, y después de haber vivido este episodio. Lo más impactante, Paco, es que las niñas en alguno de los trances empiezan a hablar con él. Ya no era solo la Virgen, aquí entra en juego el elemento paranormal. También era una persona trascendida, en este caso el teólogo, el padre Andreu. ¿Qué? A ver, ¿tú honestamente, cómo interpretas eso? Te voy a decir por qué. A ver, con todo el respeto del mundo, fíjate, es como una prueba como de, niegas lo que está pasando. Ok, te voy a demostrar que sí pasa, pero ¿qué crees? Te vas a tener que ir. Digo, yo así lo puedo ver. Puede verse también de otra forma. Como, no sé, es que no encuentro otra forma realmente, pero es que es como más algo de tema de demostrar. Te voy a demostrar lo que sí está ocurriendo. Es que ¿sabes cuál es el problema cuando hablamos de estos asuntos? Que tenemos la piel muy fina. Sí. Que hay que verlo como es un fenómeno religioso, pues como algo muy respetuoso, pero en este caso estamos analizando unos hechos que ocurrieron de forma periodística, sin pretensión de ofender y simplemente exponiendo datos y haciendo análisis, en este caso por parte tuya, Paco, como experto en el ámbito paranormal. Por supuesto que encuentras símiles con cosas que ya conoces de tu trabajo. Efectivamente, ¿fue una prueba? No lo sé. Sabemos simplemente que no tenía problemas previos de salud, que muere repentinamente y que las niñas empiezan a hablar con él en los trances. O sea, ya no es solo con una entidad del cielo, fenómeno religioso, aquí ahora fenómeno paranormal. El sacerdote manifestándose desde el otro lado y explicándoles a las niñas detalles como, por ejemplo, cómo fue su funeral. De hecho, el hermano de ese padre, que también era sacerdote,
va muy enojado, muy enfadado a Garabandal porque se entera de, bueno, pues que está pasando esta situación, que su hermano está saliendo a la luz de los trances, y queda sumamente impactado por la información que escucha a las niñas de cosas que no tenían forma de saber. Se ve que hay determinados ritos para el enterramiento de un sacerdote, como colocarle determinados elementos, un cáliz entre sus manos. En el caso del padre Andreu no se puso un cáliz, se puso un crucifijo. Detalles muy concretos y decisiones familiares y personales que las niñas estaban repitiendo y que él dice que no podían saber de ninguna forma por medios naturales. ¿Se llegó a saber cuál fue el motivo de fallecimiento de ese sacerdote? En los libros que he leído de Garabandal o las personas que he entrevistado allí, no, solamente que fue repentino y que nunca pues había manifestado problemas previos de salud, pero no tengo el conocimiento exacto de la causa. Que es que sí está muy extraño. Y a ver, es que yo estoy tratando de entender esto. Un punto importante es Los Pinos. Sí. El lugar donde las niñas tenían este encuentro. Ellas tenían encuentros, por ejemplo, en sus casas, sí, pero mayormente en Los Pinos. En Los Pinos. Podía ocurrir cerca de la iglesia. De hecho, hay un episodio en el que a Conchita, la primera niña que cae en trance, le dice que le van a dar un milagro para que todos crean. Es conocido por las personas que conocen y saben de Garabandal como el milagruco. Le dicen que le van a dar la comunión y que la gente es un milagro que va a ver. Y ocurrió de noche, ocurrió prácticamente a las 12 de la noche, en la que Conchita, papá, sale en trance, y en mitad de la calle hay una foto que vamos a ver y una escena de una grabación donde ella está en trance con la lengua por fuera y se materializa la aparición de pues un objeto circular blanco que se interpretó como la comunión sobrenatural de Conchita. Veis en la foto que hay cientos de personas agolpadas a su alrededor y que aseguran que no estaba allí, que eso surgió encima de la lengua de Conchita, y fue en mitad de la noche. Entonces ocurría también en la intimidad de sus casas. Hay muchas cosas que ellas no han contado nunca. Claro. En sus casas vivían muchos trances. Y hablando de objetos, antes de que se me olvide, ellas en las apariciones tenían una cruz que en trance daban a besar a determinadas personas elegidas. A la fecha, con Jacinta, por ejemplo, con la que me pude entrevistar, no la entrevisté como tal. Jacinta no concede entrevistas porque han pasado mucho y han penado mucho, tanto con medios de comunicación como con autoridades. Pero en la reunión en la que conocí a Jacinta vi que ella llevaba la cruz original que acercaba a la gente en trance, y a la fecha pues se la da a besar a las personas que se lo piden. Bien. ¿Tuviste acceso a esa plática con ella, con una de esas niñas? Sí, fue muy impactante, Paco, porque además fue muy sobrenatural. Yo acababa, hace años que me piden hablar de Garabandal, y en estos años yo he hecho entrevistas con expertos, he recopilado muchos libros, pero yo sentía que me faltaba algo. Y ahora, cuando estaba preparando hace unas semanas un podcast sobre Garabandal, termino de redactarlo y digo, me sigue faltando algo, y pedí a la divinidad, dije, yo no quiero escribir de Garabandal, yo quiero vivir Garabandal. Siento que me falta una pieza y no estoy preparada para hablar de ello. Y ese mismo día me contacta una persona en redes sociales y me dice que ha sentido que tenía que hablar conmigo, y era una persona muy cercana a las niñas, que además estaba en México. Y en muy pocos días vi a esa persona, y lo que me contó fue alucinante, porque gracias a esa persona conocí a Jacinta muy pocos días después en la Ciudad de México, y lo que me contó esa persona que fue: yo te he escuchado hablar en diferentes podcasts de la vinculación entre las apariciones marianas y los ovnis, y sabes que yo he sido muy atacada por eso.
Sí. Y pues quieras que no, eso pues es algo que también uno lleva, ¿no? El hecho de que hablen de ti mal por simplemente exponer unos datos de investigación, decir que estoy siendo por hacer esa comparativa, pues que estoy siendo irrespetuosa, que haya sacerdotes que me dediquen vídeos por este tema y que llegue una persona y me diga, he sentido que tenía que verte porque he visto que estás diciendo esto y yo quería decirte algo que sé de Garabandal de primera mano y que tú no conoces, y es que hubo ovnis en la aparición de Garabandal. Entonces, para que estés tranquila, yo lloré porque que una persona que sepa ese dato y que esté dentro del ámbito religioso tenga la valentía de decirme, Lourdes, no estás mal. No se ha contado, pero las niñas aseguran en uno de los trances, bueno, más bien no en trance, porque como te decía, no entraban a la vez. Y lo que me cuenta esta persona es que en uno de los episodios, 2 de las niñas estaban en trance y otras 2 no. Ajá. Las que no estaban en trance, entre los pinos, ven un objeto triangular metálico, luminoso como de fuego, desplazarse entre los pinos. Como de fuego. Y dicen ¿qué es eso tan raro? Porque veían luces, pero nunca como tal veían luces, resplandores durante la aparición. Claro. Pero un objeto triangular, metálico, luminoso, o sea, a baja altura, y además impactadas porque escuchan a las otras 2 que sí estaban en trance, platicando con la Virgen, y como las niñas, sus otras 2 compañeras decían, ¿qué es eso? Ellas también lo veían. ¿Es el vehículo en el que te mueves? O sea, ¿es el carro en el que te mueves? Porque no daban explicación a algo así y en su inocencia creían que a lo mejor era un método de transporte de la Virgen. Te voy a decir algo. Hubo otra persona que también pensó que era un carro, pero en ese entonces no habían carros, habían carruajes. Y dijo, carruajes de fuego. Date cuenta, a ver, la gente ya sabe de quién estoy hablando, de qué profeta, de la persona que se va al cielo. Así es. Pero como tú dices, cada uno lo dice al lenguaje y al conocimiento que tiene. Las niñas veían un vehículo. Así es. Aquel profeta dijo carruaje de fuego. Ezequiel, Elías, Enoc, todos hablan de esos vehículos, de esos carros o ruedas de fuego que se desplazaban, que les arrebataban a veces a los cielos, como en el caso de Enoc, y en los que se desplazaba Yahvé durante todo el éxodo, guiando al pueblo de Israel. Así es. Y por eso, qué complicado es que, sabiendo toda esta presencia de luces en la literatura bíblica, observemos que sea tan difícil poder decir esto y que yo de casualidad, una persona con buen corazón, me haya querido decir, no estás mal y en Garabandal pasó esto. Es más, me dijo, porque esta persona suele ir mucho a Garabandal, que se ven ovnis en Garabandal en otros momentos, o sea, personas que han visto resplandores muy extraños en la noche, ya fuera de las apariciones, en la soledad de Garabandal y de la gente que allí vive, y que por lo tanto los fenómenos son mucho más amplios de lo que nos han dicho a nivel religioso. Si lo analizamos con una mirada crítica y objetiva, hay paranormal, hay religioso y hay ufológico en Garabandal. Es que, a ver, es que es un mismo fenómeno, me impresiona mucho, visto por esas tres partes, ¿no? Religioso, ufológico y paranormal. La energía está presente en los 3. Como si fuera un portal, recordemos que la montaña donde se asienta Garabandal es Peña Sagra. Sí. Ya nos está indicando que los antepasados que pusieron el nombre de Peña Sagra hace muchos siglos quizá lo estaban vinculando con lo sagrado o con una especie de portal hacia las otras realidades que allí exista. Y sobre todo, que hay una virgen antiquísima en Peña Sagra que se llama, ¿cómo crees, Paco? ¿Cómo? Virgen de la Luz. Ok. Una virgen medieval apodada la Santuca en esta zona de España, que si nos atenemos a la leyenda fue una joven que observa a una señora entre resplandores y luces extrañas con un niño en brazos. Lo mismo que vieron las niñas.
Wow, oye, pero a ver, es que, mira, voy a decir algo y entiendo muy bien lo que tú comentas, Lourdes. Llevas muchos años recopilando datos, información y el exponer y darte cuenta el hilo, cómo te conecta de un punto de origen y te lleva a otro fenómeno. Para nada es una falta de respeto y lo quiero decir porque allá afuera, y lo voy a decir, hay mucho fanático cegado, porque hay gente abierta al conocimiento, hay gente que dice yo soy esto, yo soy aquello, pero está la posibilidad, obviamente, pero hay aquel fanático cegado que todo es o tiene que ser cuadrado, y yo por eso he dicho, si viene en algún momento otra vez Jesucristo, ellos mismos van a hacer lo que lo van a crucificar, porque como probablemente no sea como ellos piensan o como se lo han vendido, van a pensar que es algo muy diferente y ellos mismos van a terminar repitiendo la historia. Entonces, aquí siempre hago llamado a abrir el contexto, abrir la mente, ampliar esa parte de apertura para poder digerir la información, porque es algo impresionante la gran semejanza, y eso yo lo hablé la primera vez que platiqué con Johanan, tu esposo, cómo los fenómenos se entrelazan entre ambos, entre sí, cómo hay líneas tan marcadas que dices, wow, esto puede ser fenómeno ovni, puede ser paranormal, puede ser religioso, materializaciones, posesiones, tantas cosas que se ven y van brincando y dices, a ver, esto no son tres fenómenos, es uno solo. Pero nosotros en nuestro contexto y nuestras creencias y nuestro sesgo le ponemos el título. Pero es un solo fenómeno el que estamos viendo, visto de formas diferentes, pero es uno solo. En algún momento vamos a descubrir qué fenómeno es. En algún momento. Ahora probablemente no. Pero lo que tú mencionas, Enoc, los grandes profetas que describen en libros apócrifos, tú eres una persona que ha estudiado mucho los libros apócrifos, cómo funciona el famoso arrebatamiento, el ascender al cielo, irte en carne, en hueso, no muerto, o sea, no con tu materia muerta, irte completamente cuerpo y espíritu, estar en el cielo, irte al famoso tercer cielo, que es el que marca la Biblia, donde se encuentra el reino de Dios, ¿no? ¿Y qué tipo de reino? El reino de una raza superior, el reino de, no sé, de entidades que habitan arriba de la tierra, como lo dice Jesucristo, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Hay muchas cosas que están dentro de la Biblia que la gente no lo termina de digerir, pero yo siempre he dicho, ahí están en las pequeñas muestras. Las muestras. Hace unos días se publicó un episodio con Oscar que se regalan sustos, donde hablábamos de ese tipo de cosas, porque si nos vamos al diccionario, la palabra extraterrestre, la gente luego piensa en el gris, ¿no? El famoso marciano, gris o verde. Exactamente. No, extraterrestre, y eso lo dije, y aún así hubo gente religiosa, pero no religiosa en buen plan, no, religiosa fanático cegado. No, cabrón, a ver, vete y léele un poquito. Es que a veces ni siquiera leen su propia Biblia, es el colmo de los colmos, porque no leen ni su propia Biblia, pero se atreven a decir desde su dispositivo, eso es falso. A ver, cabrón, lee tu propia Biblia primero y entiende tú primero, y entonces ya das tu famoso punto de vista. Y eso se lo digo además a ese tipo de personas. Extraterrestre en el diccionario significa objeto, persona o ser que habita arriba de la tierra. Eso es la descripción de un extraterrestre. Todo lo que habita arriba es extraterrestre. Por eso cuando yo dije la palabra que, o sea, mucha gente como que, ay, Jesús es un extraterrestre. Claro que lo es, porque Él lo dijo. Mi reino es de otro mundo, mi reino es de allá arriba de la tierra. Eso lo convierte en una entidad extraterrestre. Lo he dicho muchas veces y he explicado para aquellas personas que como que, o sea, como que luego se sienten atacados. No, y no me interesa realmente si se sienten atacados, porque ya lo dije y lo expliqué con tantísimas formas, pero hay gente, mucha gente, y eso lo agradezco, de la familia Extranormal, que dice, tienes razón, o sea, entienden el concepto y la forma en cómo queremos dirigirnos,
pero cuando hablo contigo mi cabeza explota porque siempre es terminar de entender algo que pensé que ya había entendido y como que mi cerebro dice, no, hay más, ¿qué misterios hay allá afuera? ¿Sabes qué es lo más impactante, Paco? Que las niñas que vivieron este fenómeno de Garabandal tengan la mente abierta para entender lo que tú y yo estamos diciendo, sin ofenderse, y que sean capaces de platicar conmigo, con las personas de su círculo más cercano, claro, con naturalidad, de estas disquisiciones o de estas preguntas, y que todas esas personas que las condenaron, que las vejaron, que no las creyeron, porque la gente piensa que su vida era un camino de rosas y que por eso las niñas dilataron el fenómeno durante años. Sus familiares más cercanos no las creían. Claro. Aunque estuvieran de trance toda la noche, al día siguiente iban a trabajar al campo como el resto de miembros de su familia, ¿eh? Y había muchas noches que se las pasaban en vela, rezando y orando y en trance. Las autoridades eclesiásticas las presionaban constantemente y ellas llegaron a negar el fenómeno de Garabandal, que es el aspecto más polémico. Wow. Todas dijeron, no, pues nos lo hemos inventado, es mentira, o fue Conchita. O sea, hubo un momento que lo negaron y no se arrepienten, y lo hicieron porque no podían más con la presión. Solo querían que aquello terminara y las dejaran en paz. A la fecha, Garabandal, que tan importante es para miles de personas que llegan allí a orar, para ellas sigue siendo un recuerdo agridulce, y más agri que dulce. Claro. Por la presión y lo mal que lo estaban pasando, y la incomprensión y las amenazas. Ellas estaban destinadas a acabar en conventos, como acabó Lucía dos Santos en Fátima, clausura, sí, controlada, quemamos las cosas que digas, que así pasó con los padres jesuitas, que eran los confesores de Lucía, que la primera redacción del Tercer Secreto la quemaron, porque pues se ve que decía cosas que ellos no estaban de acuerdo. Ellas estaban destinadas a acabar en conventos, prácticamente huyen. 3 de las 4 terminan viviendo en Estados Unidos, casándose con ciudadanos americanos. O sea, para mí me parece una huida total, claro, de la situación tan fuerte que ellas estaban viviendo. Entonces, que ellas que lo vivieron tengan la mente abierta para decir a la fecha, ¿qué nos pasó? ¿Fue realmente así? O sea, ¿qué vivimos? Que tengan esa valentía de exponer la verdad, como cualquier testigo de un fenómeno extraño que cuando lo vive tiene la certeza, pero a medida que pasa el tiempo dice, realmente fue como lo recuerdo, realmente esto fue así. Y que todas esas otras personas que han creado un culto a partir de la experiencia de estas niñas sean tan condenatorias, es lo que más me llama la atención. Imagínate, o sea, fueron atacados por la misma iglesia. Total. Debo decirlo, o sea, por las mismas personas que acabo de decir, que están cegados, y para ellos tiene que ser cuadrado como lo dice, y no hay más, y no existe más. Qué triste, porque mucha gente dice, yo creo que ya sea el contacto, ¿no?, con estos seres. Ni siquiera hemos llegado al nivel de evolución para poder dar el siguiente paso, al siguiente nivel, mientras ese sesgo siga tan presente en las personas y nos controle. Y digo nos controle porque controla el comportamiento de las personas, controla su forma de pensar, controla el actuar, el juzgar, que cuando pasan estas cosas, ahí termina todo. La gente termina mintiendo y decir, no, pues no vi nada, no viví nada, no, contarle ya. O sea, recuerdo que lo que le ocurría a Sanfreta, un caso sumamente conocido, ¿no?, de que el tipo se arrepintió de haber dicho lo que vio, sí, porque ya no le volvieron a dar trabajo. Él dijo, a ver, en los años en donde ocurre, yo ya no voy a volver a tener una vida normal, la gente allá afuera ya no me va a ver normal, ninguna empresa me va a contratar. Y si hablamos de Garabandal, las niñas aseguran que en todo momento, fíjate, años 60, dictadura española, control férreo de la iglesia, las niñas aseguran que la Virgen les decía lo importante que era el sacerdocio, que los sacerdotes eran súper importantes en nuestro mundo, que si ellas llegan a decirle la aparición, veían a un sacerdote o a un ángel, antes tendrían que atender al sacerdote. Sí.
Pero ¿sabes dónde se vira todo y la iglesia empieza a atacar a las niñas? En uno de los trances donde la Virgen, y ahora si quieres hablamos del aspecto profético, asegura que la iglesia está desmandada y que los sacerdotes han perdido el camino. Eso en los años 60 no se podía decir, ni nadie decía. Es más, yo nací a finales de los 80 y crecí toda la infancia en los 90 y los 2000, y eso no pasaba hasta que no explota todos los casos que sabemos que existen hoy día, pues, de personas que han abusado de su posición en la iglesia, sobre todo y sí las ha habido, con niños y jóvenes. Pero imagínate que esto aparezca en Garabandal en los 60, supone que ya la iglesia condene todo por esta frase de la Virgen, y frases muy fuertes que las niñas no podían entender y que a mí me llaman la atención y son poco valoradas. Las niñas de las conversaciones con la Virgen, he llegado a leer en los libros de Garabandal que decían: ¿cómo es posible que pueda ocurrir algo que ellas habían escuchado en la aparición, de que se pueda acabar con un bebé sin acabar con la madre? Eso hoy día ocurre, ¿no? O sea, sucede a través de un método y una práctica que algunas personas llevan a cabo. Las niñas no sabían la palabra, pero eso aparece en las apariciones de Garabandal. Con esto quiero decir que hay una realidad, pero con muchas interpretaciones diferentes. Fíjate que tiene mucho que ver el lenguaje que ocupaban las personas de ese entonces. Volvemos a repetir un poquito lo mismo, cómo lo hicieron aquellos profetas de Dios cuando describían aquellas visiones. Y quedó, queda plasmado en cómo ellos lo dicen. De ahí, pasar esta traducción al español, que ahí es una bronca con la que yo tengo con la Biblia, de que hay una mala traducción. Imagínate, si por sí el mensaje era ambiguo, porque la gente lo vivía y lo interpretaba a su cultura y a su actualidad. Queda como que muy extraño el mensaje. Ahora, en la traducción le dan en la torre porque ya lo llegan y lo traducen mal, y ya la persona que lo lee dice: es así y así es. Pero cuando la realidad es totalmente diferente. Yo he pensado, Lourdes, hablando ya un poquito antes de pasar al tema de profecías, me he cuestionado mucho mi sesgo de creencia y he cuestionado tantas cosas, y a veces digo, es bueno creer, sí, es bueno no creer también. O sea, la gente va a tomar la decisión que mejor y más cómodo se sienta, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Debe existir una verdad absoluta. Nosotros no la tenemos. Nosotros tenemos datos, información que está afuera, que todo el mundo puede encontrar. Pero, ¿cuál es la verdad absoluta? ¿Qué existe allá? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el origen verdadero de los fenómenos que estamos viviendo? Porque nos queda claro que sí existe un fenómeno ufológico, paranormal, religioso o eclesiástico, como lo quieran decir. Sí existe algo. La energía existe. Está comprobado. Pero ¿cuál es esa verdad? Y he llegado a tantas conclusiones, he leído libros, me he tratado de buscar más, y pareciera que entre más busco, más me vuelvo loco, porque más acabo como más confundido. Pero parece ser que ya estoy como cerca, no, obviamente no de la verdad absoluta, pero cerca de entender ciertas cosas. Y a veces, y eso yo le he dicho, la religión, póngale el nombre que quieran, cualquiera, no me dirijo a una, nos aleja de la verdad, porque nos hace ver las cosas así, cuando hay un abanico tan amplio de conocimiento y de datos históricos que dices, esto no lo puedo decir porque si lo digo allá me van a tachar de rebelde, ¿no? De conspirativo, o sea, muchas cosas. Y solamente aquellas personas que se arriesgan son los que traen información tan magnífica como la que tú haces, Lourdes. De verdad, me encanta cuando tú nos cuentas esas cosas que pues vaya, así que te toma el tiempo, investigación, el viaje, tantas cosas, y reunir toda la información, y que una persona, que el mundo te puede desacreditar, pero que la persona que vivió, aquella niña, te diga, es como tú dices, yo creo que lo vale todo.
Es tímida porque no le gusta hablar de eso, pero que no lo niegue, o sea, que asegure que sí vieron eso. Pues, o sea, ella no te dice que es extraterrestre, te dice que vio eso. Claro. Y ojo, hay más. Yo de lo que comentabas, Paco, que me parece súper importante, hay una inteligencia que no da la cara. Bajo este tipo de fenómenos ufológico, religioso y paranormal subyace una inteligencia desconocida. Es un fenómeno inteligente que no da la cara, que utiliza disfraces y que va influyendo en los acontecimientos humanos, tanto a nivel religioso como incluso geopolítico hoy en nuestros días. Claro. El mejor libro que yo me he leído de eso se llama Pasaporte a Magonia, de Jacques Vallée. Es un libro que a mí me abrió la mente muchísimo, porque me di cuenta que para mí el mejor investigador de ovnis que existe y haya existido, que es el Jacques Vallée, hable de vírgenes del ayer, hadas del mañana, relacionando estas apariciones, asegurando que son una constante histórica y que se van modificando de nombre y aspecto dependiendo de la cultura y las creencias del testigo, me hizo entender que quizá esto es un gran teatro, que quizá la realidad no es como la vemos o como nos las han contado, ¿no? Posiblemente haya una manipulación. Y en el caso de Garabandal, muy posiblemente, esos fenómenos paranormales están muy presentes. Te digo otro dato que nadie conoce: las niñas siguen conectadas mentalmente. Si de repente Jacinta reza algo curioso, puede recibir una llamada de Conchita: ¿por qué pediste eso? Ok. Una de ellas ya ha fallecido, Loli. Cuando Loli trascendió, las demás ya lo sabían antes de recibir la llamada telefónica que les anunció que su compañera ya había trascendido. Entonces la gente no sabe que hay un fenómeno parapsicológico de telepatía entre ellas, una telepatía que también se hacía presente y una precognición en las apariciones con la cruz. La gente atea que llegaba hasta Garabandal, cuando las niñas entraban en trance, desafiaban mentalmente a la aparición. Si es verdad, mentalmente decían que esto es así, que está pasando, tiene que venir hasta mí una de las niñas para que bese la cruz. Y allí había cientos de personas. ¿Cómo sabes a quién va a elegir la niña en trance? Y estas personas todavía lo ponían más difícil. Se metían al interior de una casa, un recoveco escondido de Garabandal. No estaban cerca de las niñas para que les dieran la cruz. Y a esas personas que desafiaban mentalmente a la aparición, las niñas en trance con su velocidad iban y les ponían la cruz en la cara, como si hubieran escuchado el llamado mental. Incluso las niñas no retiraban la cruz hasta que no las besaran. Y hay un episodio de Jacinta impresionante donde uno de estos, que era protestante, una persona protestante que hace esa petición de que me llegue la cruz, entra Jacinta al interior de una casa con la cruz donde estaba esa persona y se la da, pero no de frente. Ella estaba girada y se la da por detrás. Jacinta no podía ver, Paco, si daba o no el beso. Y esta persona además dice que dio un beso minúsculo para desafiar a Jacinta. Y cuando da ese beso minúsculo por detrás, que ella no lo estaba viendo, la retira y continúa su camino. Solo uno más de los cientos de fenómenos paranormales que se dieron en Garabandal. Qué impresionante. Es un tema que me encantó, al igual que el tema de Fátima y todos los testimoniales y cómo la gente describe, ¿no?, este encuentro. ¿Cómo fue tu experiencia con aquella mujer? Pues fue muy impresionante por la confirmación de todo esto que estamos hablando y sobre todo por su mirada. Por Jacinta han pasado los años, pero esos ojos, esa mirada luminosa, risueña, traviesa de niña, lo que más me impactó fue eso, que sigue presente en ella, que es su verdad y que no necesita exponerla al mundo. Hay miles de periodistas que le han pedido entrevista, que querrían que ella hablara, y ella vive tranquilamente ajena a todo eso porque lo pasaron muy mal. Y además ella no es fanática de su verdad.
Es Ajá. tan sincera como ha pasado mucho tiempo, vivimos eso, pero yo no sé ya qué vivimos. O sea, lo que haría cualquier persona honesta y normal me pasó, fue tan grande como lo que se ha formado, no lo sé. Me pasó eso. Es más, como le ocurrió, es una persona miedosa de que vuelva a sucederle algo o que incluso pueda haber algo que no sea bueno como lo que le pasó, sino que sea negativo. Entonces, los miedos a la profundidad de lo que ocurrió siguen presentes a pesar del paso de los años y sobre todo lo ocurrido en uno de los aspectos más controvertidos de Garabandal, que fueron las noches de los gritos. En las noches de los gritos les muestran a la niña lo que estaría por venir. Y los gritos que lanzan son terribles. Los testigos tenían los vellos de punta. Hay una primera noche de los gritos y una segunda noche de los gritos, donde la entidad, la persona que se manifiesta, en este caso la Virgen, el ángel, les piden a las niñas que ellas tienen que estar solas en los pinos, que la gente que está viéndolo se tienen que quedar donde terminan las casas de Garabandal. Ellas tienen que estar solas. Los gritos y alaridos de terror que lanzaban las niñas viendo el supuesto fin del mundo eran tan fuertes que la gente, esas cientos de personas, estaban arrodilladas, orando, llorando, y el sacerdote tuvo que abrir la iglesia de Garabandal para confesiones nocturnas ante la impresión de los gritos de las niñas. Se pensaban que ya, esa noche llegaba al fin. Wow, impresionante. Es un tema maravilloso. Yo creo que las fotografías que mostramos en este episodio van a enriquecer muchísimo esta plática que tuvimos, amiga. Hay un tema, vamos a pasar a un tema que me gusta mucho, que incluso algunas personas de Catemaco hablábamos hace más de un año. Los famosos 3 días de oscuridad. Esta es una profecía escrita en varios textos, varios profetas, incluso personas de estos años, por ahí hay videos de gente que está profetizando los famosos 3 días de oscuridad. Yo quiero dar un contexto porque es algo que en la era contemporánea se maneja mucho. Incluso hay capítulos de caricaturas y series como Los Simpson que han representado pues esta profecía, ¿no? tan impactante, tan llena de miedo, que te habla de la gran tribulación, de cuando surja aquel ser que quiere ser como el mismo Jesucristo, ¿no? Que será el anticristo. Y hay muchas personas que temen de los famosos 3 días de oscuridad. Esta profecía, descrita por muchas personas, es que simplemente en esos 3 días va a pasar algo, donde no va a haber luz solar, donde no va a haber electricidad, fallo en todas las telecomunicaciones, que va a haber tinieblas, va a haber penumbra, que la gente no debe salir de sus casas, que va a ir algo con la imagen de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, y te va a decir, ábreme, pero que no debes hacerlo, que solamente aquellas veladoras benditas te van a dar la luz que tú necesitas. Muchas cosas bien terribles. Obviamente esto lo decía para el 2012, para el 2014, para muchos años, y mucha gente como que pues no pasó nada. Pero ahorita, después de que tú nos platiques algo, Lourdes, voy a decir algo que mucha gente, que está pasando, pero mucha gente lo está ignorando, pero puede ser la consecuencia de que esto pase no tan lejos, 2025. Pero, a ver, Lourdes, ¿tú qué nos dices de esa profecía? Es una de las profecías más fascinantes. Se ha llegado incluso a relacionar con Garabandal, pero déjame decirte que yo no he escuchado o no he leído que se hable en Garabandal de 3 días de oscuridad. En Garabandal, de lo que hablan las niñas, el mensaje más bien, Conchita es quien recibe esto, es del aviso, el milagro y el castigo. El aviso será una señal que aparecerá en el cielo, visible para todos, que precederá al milagro, que hará que toda la gente crea en Garabandal y haya, pues curaciones extraordinarias. Y eso precederá al castigo, que sería el fin de los tiempos, y que ese mecanismo final ya se habría iniciado, por resumirlo muchísimo. Okay. Pero
los 3 días de oscuridad, que es una de las profecías más famosas en Internet, sus orígenes, aunque hay gente que los manifiesta en siglo XII, personajes como la mística Hildegarda de Bingen, Sí. yo no he podido rastrearla y he leído toda la obra de Hildegarda, o sea, se dice mucho de la profecía que no es rastreable. El origen de los más antiguos que he escuchado de las 3 días de oscuridad es una beata italiana del siglo XVIII que se llamó Anna Maria Taigi. Fíjate, Paco, que también se mezcla aquí lo paranormal y lo ufológico, con todo respeto. Anna Maria Taigi veía lo que ella llamaba un sol místico. Siempre había junto a ella una esfera luminosa que le seguía, que le acompañaba, donde ella observaba acontecimientos del futuro. Y en esa esfera luminosa que aparece tanto en contextos ufológicos como en paranormales, ¿no? Pues para ver cosas del futuro en este tipo de instrumentos, en ese sol místico ella observaba cosas. Ella era una ama de casa entregada, no las puso directamente por escrito, pero vivía con ella y su familia un sacerdote que participó activamente después en su proceso de beatificación, que fue quien escribió más de 4.000 páginas sobre las cosas que ella veía y le platicaba y las puso por escrito. Y en estas notas es donde aparece la referencia a los 3 días de oscuridad. En el siglo XVIII dice la beata Anna Maria Taigi que, bueno, pues va a llegar un momento donde todo se va a oscurecer y solo van a sobrevivir los que se metan al interior de sus casas, tapando puertas, ventanas y prendiendo veladoras benditas, que esas veladoras serán lo único que ilumine y proteja durante esos 3 días. Y después de Anna Maria Taigi, ese tema lo amplía un siglo después otra mística súper perseguida también por la Iglesia en Francia, Anne-Marie Jahenny, quien tuvo también una visión de los 3 días de oscuridad. Ella era estigmatizada, ella vivía fenómenos muy misteriosos, como digo, condenados por la Iglesia. Incluso el propio Papa de su tiempo llegó a pedir un exorcismo para ella, Paco. ¡Wow! Porque no iba acorde a... Le prohibieron durante décadas comulgar. Siendo esta mujer tan creyente y con los estigmas, y querían hacerle un exorcismo, o sea, el Papa les pide que la viendo las exorcisme. señales ahí, ¿no? O sea... Y esta mujer, que de ninguna manera pudo... Si yo he tenido dificultad hoy día para rastrear los textos antiguos de los 3 días de oscuridad, imagínate qué iba a hacer esta pobre mujer prácticamente analfabeta de Francia del siglo XIX, cómo va a conocer los escritos recogidos de la beata Anna Maria Taigi durante el proceso de beatificación. Inviable. Y sin embargo, un siglo después, siglo XIX, Anne-Marie Jahenny habla nuevamente de los 3 días de oscuridad, esta vez añadiendo nuevos elementos, por ejemplo, que tienen que ser de cera de abeja, que uno no puede ni siquiera asomarse, que tiene que tapar las ventanas durante esos 3 días. Habla de pestilencias, de nubes rojas que habría en el exterior. Si quieres te puedo leer las palabras exactas tanto de una como de otra, sí, para que lo veamos. Monseñor Natali, el sacerdote que recoge por escrito esas profecías de Anna Maria Taigi, escribe lo siguiente, dicho por esta beata: vendrá sobre la tierra una oscuridad intensa que durará 3 días y 3 noches. Nada podrá verse y el aire estará cargado de pestilencia que reclamará principalmente, pero no solo, a los enemigos de la religión. Será imposible utilizar ninguna luz artificial durante esta oscuridad, excepto las velas benditas. El que por curiosidad abra su ventana para mirar afuera o salga de su casa, caerá muerto en el acto. Durante estos 3 días, la gente debe permanecer en sus casas, rezando el Santo Rosario y suplicando a Dios misericordia. Todos los enemigos de la Iglesia, conocidos y desconocidos, perecerán en toda la tierra durante esa oscuridad universal, con la excepción de unos pocos, a quienes Dios pronto convertirá. El aire será infectado
por demonios que aparecerán bajo toda clase de formas horribles. Después de los 3 días de oscuridad, los santos Pedro y Pablo, habiendo bajado del cielo, predicarán en todo el mundo y designarán un nuevo papa. Una gran luz brillará de sus cuerpos y se posará sobre el futuro pontífice. Habrá innumerables conversiones de herejes que volverán al seno de la Iglesia. Qué impresionante. Hay algo que me llama mucho la atención en eso. En un episodio donde estuvimos con Oscar, él nos platicaba de un hecho que está en la Biblia, y voy a dar los libros porque luego la gente dice, ¿dónde está? Se encuentra en Josué y está en Números. No sé si has escuchado, y lo voy a contar así rapidísimo porque es algo que ya platicamos, de cuando el pueblo de Dios arrebata la tierra prometida. Cuando ellos buscan, cuando el pueblo en el Éxodo sale de Egipto y van buscando la tierra prometida. Y ya aquí hablando de Josué, de cómo mandan a unos espías, porque llegan a la tierra y mandan a unos espías a explorar. Y sí estaba la tierra donde fluye leche y miel, pero al regresar esas personas se dan cuenta que no es tan fácil como piensan, porque esta tierra está llena y está escrito, yo lo estoy parafraseando, pero está escrito, pero la frase es, hay personas grandes y gigantes. O sea, grandes y gigantes, que a sus pies somos langostas. O sea, ahí estaba la tierra que Dios les prometió, pero ¿qué crees? Tienes que arrebatarla. Y nosotros entramos en un tema muy controversial, porque la historia que está escrita ahí en la Biblia, lo vuelvo a repetir, está en la Biblia, en Josué y en Números, marca que ellos tenían, lo que hicieron es orar a Dios para que, bueno, ahí dice que para el sol, pero no, realmente el sol no se puede parar, en todo caso se para la tierra, porque estas criaturas tomaban el poder de las tinieblas, eran criaturas de oscuridad. Tuvieron ellos, bueno, en la historia dice que paran el sol para poder debilitarlos y entonces vencerlos y tomar la tierra prometida, pero que eran seres de oscuridad. Nosotros empezamos a tratar de entender, bueno, seres de oscuridad. Bueno, aparte ellos describen la frase de que la tierra se come a sí misma. Y nos decía Oscar, aquí es interpretación de nosotros. ¿Qué entiendes cuando dices la tierra se come a sí misma? ¿Qué? Actos de, ya saben qué, de Cani. No sé si ya nos entienden por ahí. O sea, ¿de qué estaba poblado ese lugar? Y cómo estos seres pues se debilitaban con la luz del sol. O sea, ellos eran seres de oscuridad. Y mi pensamiento ahorita que dijiste es, cuando ocurra la famosa profecía de los 3 días de oscuridad, veremos nuevamente este tipo de seres que salen, pero es que es una oscuridad total. Ahora, deben ocurrir 2 cosas importantes para que esto suceda. Número 1, un evento global que pare la industria eléctrica, para que no haya electricidad en todo el mundo, y algo que sucede en el cielo, pues que evite, ¿no? el tema de la iluminación, ¿no? Que lleguen los rayos del sol. Muchos por ahí pensaban que son algunos eclipses, ¿no? Entonces, estas 2 cosas deben estar para que sucedan los 3 días de oscuridad. Algo que limite completamente la comunicación, que no haya electricidad, luz, nada, y que no haya luz. Y hay algo que lo puede cumplir. Se llama tormenta solar masiva. Y ahora les voy a decir algo. Esto es algo que puede hacer que esto ocurra, y no por 3 días, incluso hasta por años. Cuando empezó a surgir la teoría de los 3 días de oscuridad, la gente, como lo dije, pensaba en eclipses, pensaba en otras cosas, pero al mismo tiempo, en los últimos años, hablando 2023, 2024, empezó a tener el sol un fenómeno que incluso está escrito en la NASA, donde empezaron a tener esas explosiones que provocaban que no sé cómo se llaman,
Son como bandas. Son eyecciones, ¿sí? de masa, de poder, sí, de energía, de estas bandas explotaran, colapsaran, aventando estos, no sé, como estas ráfagas de fuego. Y esto es, de hecho, hasta se hicieron memes de, ay, estamos viendo auroras boreales en México, ¿no? En algunas partes. Llamarada solar impresionante. Obviamente es un fenómeno, sí, visualmente hermoso, pero eso da miedo porque quiere decir que está pasando un fenómeno en el Sol que puede provocar que ocurran esos famosos 3 días de oscuridad. Y por aquí recopilé unos datos que quería traerles a ustedes, porque en 1859 la Tierra fue golpeada por una supertormenta, no tan grande, pero ya fue catalogada como supertormenta, no masiva, que se le llamó Carrington. Y en ese entonces se vieron auroras boreales incluso muy, muy al sur, Hawái. O sea, algo sumamente extraño. En el 2012, que fue cuando la profecía del fin del mundo, que no sé qué, se dice que una de estas llamaradas pasó muy cerca de la Tierra, apenas a 9 días de alcanzarnos. No nos alcanzó, o sea, no llegó al campo magnético de la Tierra. Si eso hubiera sucedido, o sea, todo se cae. No pasó. Pero se dice, y la NASA lo pueden buscar, por favor, búsquenlo, que para el 2025 está pronosticada que vuelva a suceder otro colapso donde muy posiblemente nos pueda alcanzar una de estas explosiones por parte del Sol que llega a nuestro campo. Y eso, al ocurrir eso, si nos quedamos totalmente incomunicados, la internet, todo colapsa. Todo. Eso acabaría con nuestra civilización tal y como la conocemos. Sí. Eso pasaba en la antigüedad, pero como el ser humano no dependía de lo eléctrico y tecnológico, pues no afectaba tanto. Son los llamados picos de máxima y mínima actividad solar. Los expertos han detectado que los ciclos que se mueve el Sol, que son de 11 años, hay picos de una alta y una baja actividad solar. Cuando hay una alta actividad solar, como la que hemos vivido durante este año, se lanzan esas eyecciones a través de las llamadas manchas solares, que si nos llegan a la Tierra, que a veces las lanza y súper gordas, pero no da la casualidad de que esa mancha esté frente a la Tierra de forma que le vaya a llegar. Pero si da la casualidad de que nos llegue como ese día, que coincidió, por cierto, con el día, me acuerdo que fue en mayo, cuando ocurrió, si eso pasa, eso tumba los satélites. Sí. La electricidad, con lo que conlleva, no habría bancos, no funcionarían. La economía se cae. No habría refrigeración, no podríamos enfriar los alimentos. No habría luz ni forma de cocinar si el sistema de cocina es eléctrico o de calentarse si la calefacción es eléctrica. No funcionarían los elevadores y estaríamos completamente incomunicados. Entonces, efectivamente, un evento solar de máxima altitud, de máxima intensidad, podría provocar los 3 días de oscuridad. Sí. Desde el punto de vista humano, porque ¿qué es la oscuridad, Paco? La oscuridad es la ausencia de luz del espectro visible desde nuestro punto de vista, pero hay otros espectros que no son visibles por los humanos. Entonces, la oscuridad absoluta solo se da en el entorno de los agujeros negros. Okay. Ahora, desde el punto de vista humano, la oscuridad total podría ser, como bien dices, o por esa llamarada solar que hable de que se acabe la luz artificial, como cita la profecía. Claro. O un evento de tipo meteorito o activación de volcanes o terremotos que hagan que se produzca tal cantidad de polvo en el ambiente que durante 3 días impida, o más, que nos lleguen los rayos de luz. Eso no solo provocaría un catastrófico enfriamiento del planeta, sino el fin del ciclo de la vida, es decir, no les llega la luz a las plantas, no hay fotosíntesis, los herbívoros, las plantas empiezan a morir, los herbívoros mueren, los carnívoros mueren porque no pueden comer a los herbívoros, colapso, fin. La cadena cae. Ahora, a ver, ahí pasan 2 cosas que acabas de decir. Cuando hay fenómenos arriba, sabemos que pasa algo con los movimientos telúricos de la Tierra.
obviamente va a haber activación volcánica. Y algo que recuerdo mucho es el tema del aire contaminado. Y ahí voy con la tercera. Quiero hacer un paréntesis antes. El año pasado o antepasado se hizo muy viral que los grandes magnates, Zuckerberg, entre otros, Elon Musk, estaban construyendo grandes búnkers, obviamente con todas las comodidades debajo de sus casas. O sea, esa necesidad de crear estos espacios seguros, de aire seguro, de tener por lo menos víveres, alimentos acumulados. Y muchos millonarios, o sea, de ese grado, lo tienen. ¿Por qué? ¿Por qué se puso como de moda de yo también quiero tener mi búnker, ¿no? Ahí adentro en mi casa. ¿Por qué? O sea, ellos saben cosas. Totalmente, eso está ocurriendo, es un tema muy oscuro, pero tanto en esos círculos privados como en los círculos católicos, si uno busca un poco en internet, están aleccionando a sus miembros sobre cómo prepararse. Mucha gente me pregunta cómo prepararse. La iglesia, para empezar, no quiere de manera oficial escuchar hablar de esto. No, para nada. Anécdota. Lo van a negar. Pero los círculos de creyentes sí que hablan de unas medidas para prepararse según estas profecías para los 3 días de oscuridad. Sería tener en casa veladoras de cera de abeja bendecidas. Bendecidas quiere decir por un sacerdote en una iglesia en los días del año destinados a las bendiciones más grandes, como la Candelaria, como Resurrección, es decir, bendecidas de forma oficial en la iglesia. Pascua. Agua bendecida, que hayas recogido también de una iglesia, o sea, de forma oficial, como por un sacerdote para sellar los espacios de las ventanas y las puertas. Agua embotellada, mantas y comida enlatada. Esas son las recomendaciones principales que dan. Los demonios, llama mucho la atención esa parte de que los demonios, ya ves que estarán ahí fuera, que no hay que responder a nadie. Siempre que leo eso, Paco, en la profecía de los 3 días de oscuridad, me acuerdo de lo que ocurre en los lugares de la Tierra, de los polos, donde hay meses de oscuridad. Tú sabes que hay lugares de la Tierra donde hay noches que duran 3 meses. Sí. Yo estudié durante un tiempo qué ocurre o cómo viven, por ejemplo, los Inuit en Canadá o en esta zona del Ártico, y aumenta los casos de locura entre ellos porque la ausencia de luz te afecta. Aumenta las personas que se autodesviven, se van efectivamente, y los casos de ataques entre ellos. Sí, la depresión también. La locura a todo lo que da, me recuerda mucho a la parte de los demonios. Y ahora lo de la pestilencia en el ambiente, ¿sabes qué es lo que más encaja a nivel científico con la profecía de los 3 días de oscuridad? El llamado invierno nuclear. Es un fenómeno descrito a partir de que el ser humano empiece a lanzar bombas como la de Hiroshima y Nagasaki, donde los expertos estiman que si hay una tercera guerra mundial nuclear, donde estallen muchas bombas, eso puede provocar un fenómeno climático llamado invierno nuclear, que es que la Tierra se enfríe, se cubra de cenizas de tal forma que toda la vida en la superficie del planeta termine, colapse a través de lo nuclear. Y fíjate que la mayoría de místicos que hablan de los 3 días de oscuridad dicen pestilencia en el ambiente, nubes rojas, como si hubiera un hongo, ¿no? De un estallido de este tipo. Entonces sería la tercera hipótesis científica junto con llamarada solar, eventos de activación de volcanes o terremotos e invierno nuclear, la tercera, que podría hacer que se cumpla científicamente esa profecía, y lamentablemente qué cerca estamos de esa tercera vía. Exactamente, estamos cerca, lo hemos estado por algunos roces que hay, ¿no? Con algunas potencias que parecieran niños chiquitos, ¿no? De, yo tengo mejor equipo armamentístico, y te voy a demostrar que yo tengo mejor, ¿no? Pero bueno,
Es un tema impresionante, Lourdes. Me encanta y me fascina cómo de un tema se van desmenuzando tantas vertientes y vamos viendo diferentes escenarios, como el de los 3 días de oscuridad, que no precisamente, lo vuelvo a repetir, es por un eclipse, porque mucha gente ve el eclipse y no, Dios mío, ¿no? No, o sea, aquí hablamos de varias razones que provocarían los 3 días de oscuridad y lo impresionante, ¿no? De la locura de las personas. Digo, yo vi una vez un documental de este lugar en el Ártico, ¿no? Donde no hay luz solar como tal por mucho tiempo, cómo el gobierno tiene que simular con paneles de luz un sol para poder como hacer un cambio, ¿no? En la sociedad, porque si no la gente, digo, se deprime, enloquece, toma acciones y decisiones muy drásticas, y es un tema que de verdad es muy fuerte. Estoy seguro que mucha gente con este episodio quedó sumamente impactado, porque yo así quedé. Paco, en el imaginario colectivo, tú lo sabes mucho mejor que yo, la noche es el tiempo de esas entidades negativas. Exacto. Parece que amanece y tienes un respiro, ¿no? Sí. Con la luz y con Sí. el sol llega ese respiro y esa tranquilidad. Si llega esa oscuridad absoluta, hay un montón de películas de terror basadas en seres o entidades, Exacto. no sé, desde los orcos, que no pueden estar a la luz del sol, que Sí. solamente pueden hacer su vida y su maldad con oscuridad. Si llega esa noche infinita que supondría el fin para nosotros, significa también que todas esas entidades negativas estarían a merced del Claro. mundo. Como lo dicen las profecías. Así es. Andarían sueltas por las calles. Qué forma de terminar este episodio. De verdad, me la pasé increíble. Estuve todo el tiempo así como... Es que hay mucha información, amiga, que tú nos traes, y es impresionante porque el hilito está. Sí. Existe ese hilo que nos va llevando de un fenómeno a otro, y como lo he dicho, lo catalogamos nosotros de diferentes formas: eclesiástico, milagroso, ufológico, paranormal, pero es solo un fenómeno. No hemos descubierto todavía qué es. No da la cara, es una inteligencia desconocida que nos manipula, que ha dado origen a las principales religiones del mundo en la antigüedad, Sí. y que a la fecha sigue interviniendo en estos acontecimientos. Sí, Los lugares más ufológicos del mundo están ahora mismo en el foco del conflicto mundial, así en es. lugares como Siria o Tierra Santa. Siria, un escenario en el que claramente, pues profetisas como Baba Vanga han asegurado que si Siria aparecía en este mapa, el conflicto significaría el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Lo escribió hace tiempo, y ahora sale a la luz en las últimas semanas y meses por lo que ha ocurrido, ¿no? Con la caída del régimen sirio. Entonces, estamos viviendo tiempos proféticos sin duda. Sí. El tema es cómo nos vamos a preparar para eso, no Claro. solo con el tema de la comida enlatada, el agua o las veladoras, a nivel mental y espiritual. Así es. Intentar estar lo mejor posible con nosotros, con los que tenemos a nuestro alrededor, y lo demás no está en nuestra mano. Así es. Gracias, amiga, por darnos esta gran charla llena de mucho conocimiento. ¿Nos puedes, por favor, repetir tus redes sociales? Muchísimas gracias por este tiempo tan bonito. Gracias a toda la comunidad. Me pueden encontrar en Noche de Lluvia Podcast, aquí en YouTube, en Spotify, y con más información y análisis de este tipo de temas. Gracias, amiga. Gracias. La verdad es que, familia, qué tremendo episodio nos dio nuestra invitada. De verdad, pasen a visitar sus redes sociales, denle amor a sus proyectos, y no olvides también, antes de irte, suscribirte a este canal, activar la campanita, porque vamos a estar trayendo temas muy, muy importantes, temas que por ahí decía una persona: ay, yo entro porque quiero saber, y termino más confundido. Exactamente nos pasa lo mismo a nosotros. Cuando creemos creer algo, no lo creemos hasta que no empezamos a tratar de entenderlo. O sea, entre más lo entiendes,
o buscas entenderlo, más te vas confundiendo. Ya los confundí, estoy seguro. Pero bueno, familia, gracias a todos los que están con nosotros. Gracias a la familia de YouTube. Gracias a la familia de Spotify también que está por ahí. Por favor, no olvides también seguirnos ahí en nuestra cuenta oficial de Extra Normal Podcast. Mi nombre es Paco Arias y nos vemos próximamente en un nuevo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.